Muy buenas tardes tengan todos, donde quiera que nos escuchen en esta tarde ya. Pues vamos a comenzar la reflexión de la palabra de Dios para este día. Y pues no sin antes poniéndonos en manos de Dios, que Él tome este espacio, que Él tome las ideas y lleve libertad a cada vida en sus pensamientos y dirección. Padre, gracias por este día, por estos momentos, por este espacio. Ayúdanos a cada uno a entender tu camino. Ilumínanos a través de tu palabra, Señor, para que vivamos en libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues reciban todos un afectuoso saludo y, por así decirlo, sean bienvenidos desde todos los lugares en donde nos escuchan, dentro y fuera de este país. Estamos transmitiendo a través del canal Remanente 77 en YouTube, siendo las 11:10. No es cierto, 12:10, hora exacta de aquí de Tehuacán, Puebla, desde donde estamos transmitiendo en México. Saludos a todos, saludos afectuosos. Y bueno, como siempre, deseando que Dios ilumine nuestros corazones a través de su palabra, que Dios traiga libertad a nuestras vidas y podamos vivir delante de la presencia de Dios, gozando de esa libertad en Cristo Jesús. Hace 8 días, los que estuvieron y pusieron atención, recordarán que toqué un tema que para mí es importantísimo. Es un tema que o una realidad que estamos viviendo. Le titulé El arte perdido de razonar. O sea, a la gente ahora en nuestros tiempos ya no le gusta razonar. Me referí no precisamente a la gente que no conoce la palabra de Dios, porque ellos de por sí no razonan lo espiritual, aunque en realidad a veces razonan mejor que alguien y que muchos que dicen conocer la palabra de Dios. Esa es la realidad. Entonces, la gente en estos tiempos decide por sí mismo ya no querer razonar. Y digo en estos tiempos, no es cierto, no en estos tiempos nada más. Hablo de estos días, años próximos. No me refiero a este último tiempo. Quizás me refiero a cientos de años atrás. Venimos algo arrastrando nosotros, y es esa actitud de no razonar, de que cuando, por tomar un poquito de lo que expliqué hace 8 días, cuando la gente decía, no conozco a Cristo, razonaba un poco. Entonces después la gente da su testimonio y dice, ya conozco a Cristo y ahora soy libre, dicen. Y realmente no es así, porque la poquita razón que tenían de cosas buenas y la razón, su propia identidad que tenían, se deshacen de ella y se la entregan ¿a quién? A una estructura religiosa, a un movimiento que es quien desde ese momento en adelante dirige a la persona. Por recordar algunos eventos o ejemplos que di hace 8 días, las religiones han hecho esto y han tenido tanto éxito que se han infiltrado en el comedor, en la recámara de los hogares, y desde los templos dirigen, les llaman templos o lugares de reunión, dirigen los hogares,
porque la gente ha decidido ya no razonar. Ahora la vivencia es todo lo que me han dicho, todo lo que dicen, ¿sí? Lo que dice el predicador, lo que dijeron ahí en la congre, algunos les llaman congre, a sus lugares de reunión, ¿sí? Y déjenme decirles que a veces pudiera esto que estoy enseñando parecer como que un llamado a la rebelión o a faltarle al respeto a un lugar de reunión o cosas de ese tipo, pero no es así realmente. Simplemente mi deseo es un regresar a las Escrituras y recobrar la razón y la lógica. No voy a repetir todos los ejemplos que creo Dios me ayudó a transmitir hace 8 días, todos los ejemplos en donde exponía la realidad de que la gente no le gusta razonar, no quiere razonar y decide hacer todo lo que se le indica. Y este problema, como dije antes, no es un problema de apenas, ¿sí? Es un problema de años, o sea, la manera en que el diablo ha utilizado para gobernar a muchas personas o dirigir a muchas personas es a través de las religiones y así despojar a la gente de todo su sentido común, así despojar a la gente de su propio raciocinio y hacerlas vivir y convertirse en títeres dirigidos por otro, en veletas que cambian de dirección al antojo del tiempo. Así es, o sea, la gente de ahora vive de esa manera. Y repito, o sea, esto no es de ahora. Una manera de controlar a la gente y dirigirla al antojo o intereses de personas es esa, a través de ¿qué? De la religión, ¿sí? Simplemente mi invitación es a acordarse que Dios nos ha dado un razonamiento, un sentido común, ¿sí? Y que no dejemos a un lado estos valores que Dios nos ha dejado, estas actitudes de los cuales nosotros somos capaces de utilizar y no dejarnos llevar solamente por lo que alguien nos dice. Si hablamos de que hemos dejado de razonar, ¿cómo es que podemos volver? ¿O cuál es la recomendación, en este caso de un servidor? Porque yo les puedo decir, pertenecí a muchos o varios grupos religiosos antes de conocer verdaderamente a Dios. Y puedo decirles que, y aquí me confieso, también me confieso, que a veces uno sinceramente deja de razonar cosas de su propio sentido común y razón y lógica y de lo que dice la palabra. Lo hace uno sinceramente por pensar que el que te está dirigiendo, no dudas porque te vuelves limpio, ¿no? Cuando cambias verdaderamente, tu mente se vuelve limpia y no dudas que alguien te va a engañar, no dudas de lo que te dice, no dudas de la manera en que te plantea el camino de Dios y uno lo hace sinceramente. Creo que en esto no quiero abarcar a que toda la gente no le gusta razonar, ¿verdad? Cuando viene a la búsqueda de Dios. Sí, hay mucha gente floja, mucha gente con corazón malintencionado que dice, bueno, lo que diga el pastor y ya estuvo. Pero hay mucha gente que con una sinceridad lamentablemente abandona y deja de razonar muchas cosas que pues tienen que ver con el sentido común y con cosas que la Biblia nunca jamás prohíbe. Yo puedo decir que yo caí en eso, estuve en muchas religiones y creí cosas que ni siquiera están aquí en la Escritura. Y aquí aprovecho para decirles que el camino o el regreso a la cordura, a la sensatez, es por aquí, por este lado. Es para que no caigamos en esa actitud de no razonar. El camino o el regreso a lo correcto es poner en alto el libro olvidado que se llama la Biblia. O sea, nosotros tenemos una arma fuertísima para poder, porque es que miren,
ese control que las religiones han tenido sobre las demás personas es algo de verdad tremendo, que ha llegado a extremos desde cosas muy sencillas hasta cosas burdas, en donde alguien puede tomar la escritura, ¿verdad? Y con la misma escritura manipular masas, manipular personas. Y yo el día de hoy lo que quiero es dar una recomendación a todos ustedes para que puedan hallar su libertad. Y digo, a lo mejor van a decir, este es un soberbio, esto es una persona que se siente mucho o algo así, pero digan lo que digan y piensen lo que piensen. Yo les voy a decir una cosa. La mayor parte de religiones que existen ahora te enseñan cosas que ni siquiera vienen en las santas y sagradas escrituras. Y si fuiste honesto hace 8 días, como algunos que me han escrito, si fuiste honesto, te darás cuenta y aceptarás que muchas de las cosas que viviste y que te enseñaron en la religión a veces rebasaban el sentido común, la lógica que tenías antes de que tú dijeras, ya acepté a Cristo, ya conocí a Cristo, ahora soy una nueva persona. Y muchos sí, se convirtieron en nuevas personas. Antes tenían un poco de lógica y un poco de razón, ahora la perdieron. Ahora hay mucha gente que hace cosas que sobrepasan hasta la lógica y el mismo sentido común. Ahora uno dirá, o uno puede decir, es que sí es cierto, yo lo acepto, yo lo admito, yo admito que hubo cosas que no las razoné. Yo vuelvo a repetirles, o sea, nunca cuando he estado detrás de este púlpito me he presentado como una persona perfecta, como un ejemplo a seguir, así muy digno. No, simplemente con el paso de los años he aprendido muchas cosas. Dios ha tocado mi corazón y ha dirigido mi mente hacia lo que yo considero que es la palabra de Dios, es lo correcto. Y al hacer eso me he dado cuenta primeramente de mis errores, primeramente de que a veces, y muchas veces en serio se los digo, bueno, hablo del caso mío y quizás de muchos otros, no es tanto una flojera de no pensar o de no razonar, sino es una ingenuidad en donde una ingenuidad combinada con benignidad, ¿verdad? En donde dices, la persona que me está hablando no es capaz de decirme algo que no es correcto. La persona que me está enseñando sería incapaz de lastimarme a mí o a mi familia como lo que me está enseñando. La persona que me dirige, veo o se sabe que ora, es un buen dirigente hasta donde miro, ¿verdad? Entonces, esa sinceridad a veces la llevamos a un punto equivocado y dejamos a un lado lo que dicen las santas y sagradas escrituras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es o cuál es mi consejo en este día para darle continuidad al estudio de la semana pasada? La semana pasada quedó claro que nuestra sociedad no razona, ¿sí? No razona. Me refiero en el contexto religioso. Es una realidad, no razona, no le gusta razonar y ha entregado su lógica a su razón y es dirigida, es más, pareciera que, no sé si el término esté bien adecuado, parece que desde las congregaciones y desde su oficina el predicador por GPS dirige a toda la congregación porque da una instrucción que muchas veces no está en la escritura y la gente por ignorar las escrituras lo vive así. O sea, lo dije antes, como temas tan sencillos como es pecado ver el fútbol, es pecado jugar básquetbol. O sea, ustedes dirán, ¿quién dice eso? Hay quien lo dice y hay quien lo ha dicho realmente. Y como eso, muchas otras cosas. Es pecado comprar el domingo, es pecado. O sea, tantas cosas que ni siquiera aparecen en las Santas y Sagradas Escrituras. Y entonces la invitación mía no es una invitación a la rebelión, sino es una invitación a no perder algo que Dios nos dio a todos los seres humanos. Lo dije hace 8 días y lo repito, no todos los seres humanos somos iguales, todos tenemos una identidad propia e inigualable. Somos como los copos de nieve, no encuentras uno igual. Cada uno de nosotros somos y tenemos una identidad muy propia, muy personal, que no debemos de perder.
Sí, Dios así nos hizo y nunca debemos de dejar de razonar nosotros por nosotros mismos, aunque aclaro, y lo dije hace 8 días también, debemos de cuidarnos, ese es un paréntesis, hay textos en donde nos exhortan a no ser sabios en nuestra propia opinión, que es el tema de hace 8 días, o si me da tiempo, perdón, de hoy en 8, o si me da tiempo desde hoy lo comenzamos. Pero aún así, nosotros somos personas con una identidad que Dios nos ha dado y que esa identidad se la ha robado a través de los siglos y de los años la religión. Se ha robado nuestra identidad, así que el ser humano no es que él diga yo soy libre de elegir la religión que quiero o yo soy libre en mi vida, no es cierto. La mayor parte de humanos, la mayor parte son esclavos. Por ejemplo, la gente puede decir, yo tengo mi religión y el borracho es un esclavo de la borrachera, porque no viene a Cristo. Y el adúltero es un esclavo de los adulterios porque no viene a Cristo. Pero realmente los que dicen conocer a Dios son esclavos de las ideas de otros. La mayoría no son originales en sí mismos, o sea, su vida no parte de algo que ellos mismos hayan razonado en base a la lógica, a la identidad que Dios le ha dado a él y a lo que diga la Escritura, conjugando estas dos cosas. No es así. Es el resultado de lo que otros han dicho, de lo que otros pensaron. Sí, y esos otros son estructuras religiosas. Y ni nombres voy a decir, porque en realidad el tema no es tanto para, y como lo he dicho antes, pelear con algún liderazgo o algo así, sino más bien para invitarnos a todos nosotros a buscar siempre o a tener siempre bien presente qué es lo que debemos hacer. Para ello, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 17. Hechos en el capítulo 17. Por cierto, esta semana fue muy pesadísima para mí. Estoy un poquito cansado y sobre todo porque, para finalizar, el día de ayer tuvimos un juego de fútbol intenso, muy hermoso, muy divertido. Y bueno, a ver si no se tropiezan los que dicen que es pecado ver el fútbol y van a decir el predicador tenía que estar ahí toda la tarde del sábado orando, ¿verdad? Para dar este estudio. Y por eso estoy un poco cansado. No pensé correr tanto al día de ayer. O sea, fueron casi 2 horas corriendo. Bueno, me hace bien, ¿verdad? Ya estoy ancianito y me hace bien a mis huesos, físicamente, ¿no? Entonces estoy un poco cansado. Eso aunado en que me estuve desvelando mucho esta semana. Pero la verdad yo vengo con muchas ganas, ¿no? Ganas de estar aquí, de compartir con mucho corazón las cosas que Dios nos muestra o me muestra. Dios es bueno, Dios respeta inclusivemente la identidad de cada persona, ¿sí? Entonces, pues, si me ven un poquito cansado, es por eso, y no fue tanto por el juego de ayer, ¿no? Les digo, fue una semana complicada, ajetreada, difícil, junto con la otra que desde la semana antepasada, o sea, vengo así como que ya con un poquito de desvelos. Y ya pues culminó ayer con una corredera y el estrés, porque pues queremos ganar, ¿no? Jugamos para ganar. Entonces, se pone emocionante. Yo sé que estos temas, esto que estoy diciendo para muchos, ahorita le van a cerrar ahí en el internet, ¿verdad? Probablemente, pero es parte de nuestra libertad. Cuando yo les digo que en el caso mío, y hablo de mí, pero yo sé que hay decenas de personas así que en uno o en otro aspecto o circunstancias de la vida se volvieron rehenes, esclavos de las ideas de otros y perdieron su propia identidad. Platicando con mi hija el día de ayer, yo le platicaba, yo jugué fútbol profesional con árbitros y torneos oficiales. Y cuando comienzo a buscar de Dios, es lo que les decía, ¿no? Cambié mi vida. Bueno, sí la cambié, abandoné el fútbol porque dije, eso es asqueroso, eso es pecado, y yo lo dije así, ¿no? Y otros también me lo dijeron. Entonces, estaba recordando mi juventud pensando en que hubiera sido muy diferente mi adolescencia, porque todavía era un adolescente, cuando yo comencé la búsqueda de Dios, que fue entre 15 y 16 años. Y estaba recordando, ¿no? Cuando me despedí del entrenador en el último juego de fútbol oficial a los 15 y 16 años.
Y pensaba que mi vida hubiera sido distinta, ¿no? Digo, en cierto sentido no me arrepiento de haber conocido la palabra de Dios, pero lamentablemente el hecho de perder mi identidad y de entregar mi razonamiento a lo que otro me dijo, otras personas me decían, y yo aceptarlo, porque también tomo mi responsabilidad, reflexionaba ayer junto con mi hija que pudo haber sido diferente, ¿no? Quizás mi juventud hubiera sido menos estresada porque en qué desahogar todo ese, pues se puede decir esa fuerza que tenía, ¿no? Antes de conocer la palabra de Dios, pues eso me dio mucha fuerza, mucho impulso, quizás para no caer en muchísimos otros pecados graves, fornicaciones u otras cosas, ¿verdad? Me entretenía en ello, ¿no? Cuando llego a Cristo, y escucho y yo mismo me empiezo a forjar ideas y que eso es un pecado horrible, entonces dejo de razonar, dejé mi sentido común porque, o sea, simplemente era un deporte, en realidad no era patear una caguama, no era hacer cosas de otro tipo, no sé, cosas que pudiera yo decir, esto está mal, ¿no? Pero yo hablo de mí, ¿eh? Pero bueno, lo digo así porque yo creo que muchos tienen alguna circunstancia parecida a esto y que en donde tú te das cuenta y dices, es que yo estoy dejando de razonar, es que yo no estoy razonando las cosas, yo estoy creyendo y tengo miedo de lo que dicen, o por ejemplo aquellos tan espantados que como hay testimonios en donde les dijeron que es pecado comprar en domingo y llega el esposo con el refresco y le dice, mamita preciosa, el día de hoy, mira, te compré este refresco, vamos a comer, vamos, es domingo, etcétera, y la otra agarra, así como le dan el vaso de refresco, perdón, la botella de refresco, va y ¡pam!, la vacía en la coladera. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque hoy es domingo y hoy no se compra. Y entonces ahí hasta pues pierdes el sentido común. Pues, espérate tantito para empezar. Si no lo quieres, pues no tires lo que no compraste. Cuando quieras tú tirar eso, cómpratelo y otro día y tíralo para que veas lo que se siente el que gastó, ¿verdad? O sea, son cosas en donde dices, ¿y el sentido común dónde se quedó? ¿Y la razón dónde se quedó? ¿Y la lógica en dónde? Por eso les digo que esto que estoy hablando es tan cierto que yo desearía inclusive que hubiese, no importa que no se congreguen con nosotros muchas personas, pero que encontraran la libertad en sus vidas, que encontraran la libertad de la que habla también la propia Escritura, ¿no? Cuando Pablo, hablando acerca de la libertad en Cristo Jesús respecto a lo que habían impuesto los hombres que según se habían convertido del judaísmo, dice que espiaban su libertad en Cristo Jesús, lo dice el libro de Gálatas, ¿sí? Espiaban la libertad que habían encontrado ellos, los gálatas, de que ya no se sometían a días de fiesta, días de reposo, a cosas de ese tipo, ¿verdad? Circuncisión y demás. Entonces, mi deseo es que cada uno pueda encontrar una libertad en Cristo Jesús, no un libertinaje, porque jamás estoy llamando a eso, desde luego. O sea, a veces concebimos equivocadamente a Dios y esto porque se ha interpuesto la religión y lamentablemente cada día crecen más y más y más y más las religiones que quieren apoderarse de nuestro raciocinio, de nuestra sinceridad, lo puedo decir así porque hay mucha gente muy sincera, como el caso de una mujer que con una sinceridad, ¿verdad?, buscaba las cosas de Dios, y el predicador le retorcía las escrituras, diciéndole que David tenía varias mujeres, y bueno, ya no les voy a decir lo demás porque me da vergüenza, ¿no? Pero a veces se apoderan de la inocencia, de la sinceridad. Por lo menos yo me acuerdo, yo quiero ir hacia atrás, ¿no? Desde que comencé a conocer las religiones, para mí ver a un predicador o a un pastor, como así se les llama, yo estuve en varias religiones, en varias, no en una, en varias. Los observas y los ves, o sea, para mí mi mente estaba limpia. Yo jamás sabía de engaño o no engaño. Simplemente mi mente estaba limpia, y para mí el ver a una persona así era una persona muy digna, muy santa, con un pensamiento muy limpio, muy elevado. Jamás en mi mente había el que pudiera haber maldad, como veo que hay en muchísimos. Y bueno, ahí nosotros caminamos en eso. Y de esa sinceridad se aprovechan muchos predicadores para someter nuestras vidas, me incluyo en algún momento atrás,
para someter nuestras vidas a cosas que ni siquiera las Escrituras las señalan, ni te lo dicen así. Es algo bien importante, y lo voy a repetir más adelante esto, pero es algo bien importante razonar lo que dice la Escritura, porque cuando una persona te dice, no sé cuántos han escuchado esto, pero de repente hay personas que dicen, híjole, cayó esa persona en fornicación, son mínimo 10 años, o sea, se ponen a legislar como si fueran aquí el MP, ¿no? O sea, violó de 10 años, o sea, 5 años, 10, así, etcétera, ¿no? Me refiero específicamente a fornicación, no de violaciones, aclaro, ¿sí? Entonces empiezan a poner, o para faltas que no son delitos aquí en la tierra, faltas en la iglesia que no son delitos aquí en la tierra, ameritan cárcel, y se ponen a poner años, 10 años, 13 años, casi, pues le fallaste a Dios, pues 10 años o 13 años, ¿no? Cosa que ni siquiera vienen en las Santas Escrituras, pero que finalmente llenan de miedo a las personas y son presas de ese control, Ahora, ¿cómo poder liberarnos de ese control? Sin perder el respeto, porque aclaro, voy a dar un estudio dentro de 15 días, si Dios me permite o si puedo estar, porque tengo algunos viajes, acerca de la humildad, que es un valor precioso y es un valor hermoso que debe haber en el cristiano y en las personas que quieren buscar a Dios, la humildad. Entonces, esto que estoy hablando es el resultado de una reflexión de lo que observo, de lo que veo, de lo que viví. Y no es un llamado a la rebelión, es un llamado a recobrar el razonamiento y a dejar de hacer cosas que son a veces hasta tontas, ¿sí? Podría ayudar decenas y decenas, en serio se los digo, decenas. En la semana les di unos ejemplos a los hermanos, a los que tuvimos una reunión, los que han tomado un compromiso con Dios, unos ejemplos de todo lo que he visto en la vida desde mis inicios, y la verdad podría dar muchísimos más ejemplos que son el resultado de, muchas veces dije, de la sinceridad de uno, pero que finalmente dices, espérate, o sea, aunque eres muy sincero, pues ya deja esa sinceridad, porque la verdad lo que estás haciendo sobrepasa ya la lógica y sobrepasa el razonamiento. O sea, eso no es lógico lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tomar los textos bíblicos para que escuchemos cómo es que debemos nosotros de enfrentar esta situación y no convertirnos en rehenes de lo que otros piensan o de la manera de pensar de otros, ¿sí? Aquí está la primera exhortación hacia ustedes, hacia nosotros también, me incluyo. Dice así la Escritura en Hechos capítulo 17. Dice en el versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo y Silas llegaron a una comunidad llamada Berea. Dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando una persona desconoce las Escrituras, se va a convertir en presa del pensamiento elevado de otros. Y digo elevado, no que la palabra elevado no es que estén bien, sino es superior al otro, a los que dirige. Se va a convertir en presa fácil y de verdad, o sea, reflexionenlo y acéptenlo, que muchas personas son el resultado del pensamiento de otro. En una ocasión puse un ejemplo de cómo hay jóvenes que dicen, mamá, yo soy libre de hacer lo que sea, y realmente deben de admitir y reconocer que ni son libres, ¿sí? O déjame ser como yo quiero, le dicen al papá, ¿no? Y deben de admitir que ni siquiera son como ellos quieren. ¿Sabes cómo son? Nada más los observas
y la manera de hablar y la manera de vestirse es la manera de un artista, o sea, ellos de un artista que le gusta y que influencia a muchos, ¿sí? Así que realmente son el resultado de los ideales de otros. ¿Por qué? Porque el decir, o sea, yo quiero ser yo mismo, ¿sí? Es que no veas realmente ni te estés vistiendo como otros. Y si no, no digas, es que yo quiero ser así como yo quiero. No, no es cierto, tú no eres como tú quieres. Tú, joven, eres el resultado en tu manera, en tu vestimenta. Si te pones una gorra de tal modo, un pantalón, eres un rehén. O sea, tú ni siquiera estás razonando. Ese ejemplo lo puse hace como 3 meses aquí. Asimismo sucede en las personas que salen de la religión, en donde les puedes preguntar. ¿Sí? Les puedes preguntar, miren, de verdad, en una ocasión llegué a una casa y me hablaban mucho de religión y debatían, no me acuerdo quién me acompañó ese día, y había una señora ya grande, la pobrecita, que le preguntaba yo, le decía yo, ¿le puedo hacer una pregunta? Porque había un debate. Le digo, ¿por qué se ponen el velo, ¿sí?, en la cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué se ponen el velo en la cabeza ustedes? No me supo contestar, no me supo decir por qué. Simplemente se incorporan a una religión porque se los llevó el esposo, la amiga, la vecina. Entonces llega, se sienta y todas las que están adelante tienen un trapito en la cabeza, ¿sí? Y entonces va más días, ya va un mes y dice, bueno, pues me lo pongo yo también, sin siquiera razonar lo que dice la Biblia, en qué contexto, los por qué, sin siquiera razonarlo, simple y sencillamente así. O aquel que llega a una congregación y ve que los domingos va a ir a comprar, voy a comprar porque no traigo agua para mi hijo. No, es pecado. No, está bien, sí es pecado, está bien. Y en vez de decir, a ver, ¿por qué? ¿Por qué es eso? No pregunta lo que dice la Biblia. Ahorita voy a ahondar más en esto, porque no quiero que se enojen aquellos que piensan que es pecado comprar el domingo, porque en realidad eso no dice la Biblia. Esa es la verdad, simple y sencillamente. Dice que estos eran más nobles, y la nobleza de ellos residía en el hecho de que lo que les decían lo sometían a juicio. O sea, es decir, espérame, vamos a juzgar si esto es cierto o no es cierto. O sea, no es como ahora, repito, que la gente se incorpora y que se ponen hilitos aquí en el pantalón. O sea, ni siquiera razonando lo que dicen las Santas Escrituras. O sea, se amoldan, cada quien se amolda al grupo que se le atravesó enfrente o que decidió escoger sin razonar, sin decir es correcto o no es correcto, ¿verdad? Aún, de verdad, a últimas fechas yo he sentido un miedo, se los digo sinceramente, un temor de poder en un momento dado forjar ideas que al final de cuentas no tengan un sustento bíblico, que no sean herejías, pero que finalmente, aún con toda la sinceridad, pueda yo llevar a la gente a un molde que diga, vamos a hacer esto porque así lo dijo el hermano, o sea, he tenido un miedo respetuoso por la razón y la lógica de las personas que presido y que dirijo. ¿Por qué? Porque es tan fácil abrazar moldes, porque es tan fácil sin siquiera razonar lo que dicen las santas y sagradas escrituras. Es tan fácil adoptar ideas, formas, cosas, o como cuando Jesús vino a la tierra, los grupos religiosos que había estaban plagados de ideas de hombres. Jesús mismo los acusó y les dijo que ellos ponían como doctrina mandamientos de hombres, y en otra parte les dijo que ataban cargas pesadas y difíciles de llevar, las cuales ellos ni con un solo dedo podían mover. O sea, así estaban las cosas en el tiempo que vino Jesús. Si pusieron atención, hace 8 días Jesús exhortó y dijo, refiriéndose a lo que ellos enseñaban en aquel tiempo, le dijo a la gente, oíd y entended, o sea, lo que los otros decían. Escucha, entiende, razona que lo que te está diciendo no es lo correcto. Mira, nada más razónalo de esta manera, no es correcto. ¿Cómo va a descuidar a su padre? ¿Sí? ¿Y cómo va a entregar la herencia y decir, estoy bien con Dios?
A ver, razona, les decía Jesús. ¿Por qué? Porque la gente cuando se incorpora a un grupo de religioso entrega su cerebro, entrega su voluntad, entrega sus días, sus momentos, su hogar, sus hijos, su casa. Esto es terrible lo que estamos enseñando. Esto es terrible, se los digo en serio, porque es entregar tu propia familia, tu futuro. Muchas personas entregan su futuro a lo que te están diciendo. Entonces, en el tiempo en que Jesús estaba, este problema ya venía porque desde antes la gente era dada a no razonar. Y Jesús les dice: oíd, entended, razonen. ¿Cómo es posible que pueda el Dios del cielo sentirse bien con una persona que tiene a su padre o madre enferma y que estos líderes religiosos les dicen: no importa, si no tienes para ayudar a tu padre, dinero, etcétera, porque nos lo diste a nosotros, tú nada más estate tranquilo, estás bien ante la presencia de Dios, tú siéntete feliz porque finalmente serviste a Dios, aunque el viejo ese no tenga para comer? Ustedes dirán: ¿eso decía? Pues léanlo, lo estudiamos hace 8 días. Y en este contexto, en donde Jesús invita a oír, a entender, ¿vosotros también estáis sin entendimiento? Es que vivimos en una sociedad que no quiere tener entendimiento, que no quiere razonar, que le gusta que todo le digan y que se han acuñado inclusive dichos. Yo como he batallado con personas que dicen: es que así nos enseñaron antes, es que antes nos enseñaron así. Y yo pienso dentro de mí, a veces no discuto con algunos, simplemente digo: bueno, ¿qué acaso vale más lo que nos enseñaron? Si alguien me dijera, como dice la Escritura, tuvimos una campaña aquí que duró casi 1 año, que ni siquiera terminamos, pero que duró 1 año. Y la campaña se llamaba Como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque estamos plagados de ideas. Las familias, los hogares están plagados de ideas que al final son mandamientos de hombres, simplemente. Y que realmente han traído mucha destrucción, se los digo. De verdad, este tema a lo mejor para muchos es minúsculo, es algo que no tiene mucha importancia, pero no, miren, fíjense que es bueno entender que Dios no te pide que dejes de razonar tú, y que las cosas que vayan en contra de tu razonamiento, en contra de tu lógica, ¿sí? Mientras no estés invadido por... Bueno, es que les digo, a veces me cuesta trabajo hablar de este tema porque a veces siento que es la puerta para muchos que no les gusta recibir consejo y decir: ¿ya vieron? Yo voy a hacer lo que yo quiero. Me da miedo, en serio, se los digo, dar estos temas, pero son necesarios por la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Que la gente parecen zombies, gente que no razona, no sé, que han entregado su lógica, su razón, sus días, sus hijos, su esposa, su matrimonio, todo lo entregan a la religión, ¿sí? Entonces, yo no quiero ni caer ni en un extremo ni el otro, porque al final de cuentas el orden existe y el respeto por una autoridad digna existe y debe de existir, ¿sí? No debemos de perder el respeto por nadie y decir: ya ves, pues yo voy a razonar solo. Como cuando una vez una persona me acerqué a darle una observación, un consejo. Yo tenía apenas quizás 18 años, empezaba mi ministerio, ya predicaba yo, empecé a los 18 a predicar oficialmente en púlpitos. Y yo me acerqué, me preocupaba y hacía visitas a las personas para ayudarles en su vida espiritual, los que se congregaban en el lugar donde yo estaba. Y yo fui con una persona, y por esto que voy a decir me da miedo dar estos temas, ¿sí? Y yo fui y le dije, pues, al saludo, etcétera, estaba su esposa, y le digo: ¿cómo estás delante de Dios? Dice: bien, pero así muy bien, y ya, ¿no? Pero yo quería rascar un poco más para ayudar, eso era todo, pues porque me daba gusto. Dios desde muy pequeño me ha puesto un corazón así por querer ayudar a otros, ¿no? Entonces, después de tanto insistir, no me dijo nada de lo que yo le preguntaba, pero sí me dijo algo. Me dijo: mira, te digo una cosa, las cosas que yo tenga en mi vida, yo las veo con Dios, o sea, Dios y yo. Sí, así que pues discúlpame, ¿no? Yo lo voy a ver con Dios. Y pues yo me quedé así y dije: híjole, bueno. Entonces, puede ser que al dar estos estudios, esto solo es un paréntesis, que alguien pueda decir: entonces yo voy a hacer lo que yo quiero y ya, ¿no? No, voy a dar otros temas más que hoy no me van a dar tiempo, pero voy a dar otros temas que tienen que ver con la humildad y con el hecho de tampoco irnos al otro extremo, de decir, porque en todo caso, pues vámonos cada quien quiera a un cerro, a una casa,
a la soledad, a no depender de nadie, para que no sea que me laven el cerebro y yo me convierta en rehén de otros. Yo no quiero. No, tampoco es eso. Tampoco es eso, porque también la Biblia nos pide que nos congreguemos y habla de una iglesia y habla de una unidad. Lamentablemente, lo que hoy figura como iglesia ante la sociedad, pues sabemos que no lo es. Sabemos, repito, que las personas son simples rehenes o el resultado del pensamiento de otros. Vuelvo a poner el ejemplo. Ahí están tantos jovencitos que me pueden estar escuchando que dices, no, mamá, yo voy a hacer lo que yo quiera. No, déjame ser. No, sé honesto. ¿Viste un video o 2, o 10, o 15, o 20, o 100 de alguien que te gustó su manera de pensar? Y hasta la risita le copias. Y hasta la forma de vestirse. Así que tú no eres tú realmente, no te engañes. El ser tú es que te pongas a reflexionar hacia tu interior en la vida y que tú hagas realmente lo que tú crees, pero que sea correcto y que sea bueno, verdaderamente. O sea, que le digan a tu mamá, mamá, déjame ser yo. ¿Y cómo quieres ser, hijo? Pues es que yo quiero esforzarme, yo quiero estudiar, yo quiero... Ah, ese sí eres tú, ese sí eres tú, ¿sí? Y así es en la religión también. O sea, las personas y las familias son el resultado de lo que otros dijeron. ¿Sí? Pero bueno, aquí vamos a hallar la libertad verdadera. Tomé estos textos porque, y otros dos que voy a tomar para lo que quiero transmitirles a ustedes. ¿Sí? Es difícil entender esto porque la mayoría de estructuras religiosas no vienen y te dicen, las cristianas, no vienen y te dicen, pues hemos decidido utilizar el Corán. O encontramos unos escritos egipcios y quiero dirigirlos a ustedes bajo los escritos egipcios o hindúes o de alguna otra cultura antigua. No, todos llegan con algo que se llama Biblia. Ese es el problema. Ese es el problema, que alguno va a decir, ay, este hermano, ¿por qué nos enseña eso? Si yo cada que llego a mi culto, el domingo, o todas las veces que me enseñaron, siempre fue un texto sacado de la Biblia. Pero ahorita vas a ver, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, culpó de ignorantes a los estudiosos de aquel tiempo. Y con la propia escritura evidenció la retorcedura que hacían de la escritura para su propio beneficio. ¿Por qué? Porque la mayor parte o muchas veces las personas transmiten ideas para sacar beneficio de las demás personas, como los que predican fe y prosperidad, ¿sí? Y hay otras personas que pueden no tener un corazón perverso, pero enseñar cosas y ¿cómo se llama? Encapsularse en cosas pues que no vienen en la Biblia como tal, pero que ellos la sintieron así, con una sinceridad, y te dicen, no compres el domingo, y con sinceridad te lo dicen. No están ahí así con una mala intención. O sea, muchos tienen buena intención, pero están sinceramente equivocados, porque no lo sostienen las Santas y Sagradas Escrituras. Ustedes dirán, ¿por qué haces tanto énfasis? Bueno, hago énfasis en mí y en muchas otras cosas, pero lo que yo quiero sembrar en cada uno de ustedes es un conocimiento de la Escritura, pero he aquí el secreto. Ahí les va. La gente de ahora conoce la Escritura, pero más bien no la conoce. Conoce, a ver, yo pondría la Biblia aquí, ¿sí? De este lado a los líderes y de este lado a los individuos en general. Y me incluyo yo, ¿sí? O sea, el conocimiento de la Biblia es que el que está acá de este lado, ¿sí?, enseña la Biblia al que está acá de este lado. A ver, va de nuevo. El que está de este lado, que es el líder religioso, enseña la Biblia al que está acá de este lado, ¿sí? Ahí hay un error que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir sin intermediarios a las Escrituras. Porque puede haber personas con buen corazón, lo repito, con sinceridad, y que alguna instrucción bíblica no la esté entendiendo como debe de ser, que no caiga en la herejía, pero algún pensamiento ahí puede ser, claro que puede ser.
Entonces, el error es que mucha gente dice, es que yo sí estoy aprendiendo Biblia, pero ¿saben cuál es el problema? Que la Biblia se debe de leer sin prejuicios. Es decir, tú lees la Escritura. Yo les digo a esto, para poner un ejemplo más clarito y específico. Aquellos que dices que te enseñaron que es pecado comprar en domingo, ok, yo te sugiero esto, pon tu mente en blanco en relación a lo que te enseñaron. ¿Sale? Número 1, ponla en blanco. Ok, ahora abre tu corazón y tu mente y ve directo a lo que dice aquí y tú razónalo. No dejes que otros razonen por ti. Tú razona lo que dice la Escritura, exactamente lo que dice, cómo lo dice, por qué lo dice, ¿sí? Porque ese es el error. El error que tenemos es que nosotros aceptamos como verdad lo que otra persona razonó. Entonces, con humildad yo les quiero decir así. Aún en un momento dado, lo que yo transmito, ustedes deben de razonarlo, pero directamente extraído de lo que dice las santas y sagradas Escrituras. Muchas iglesias distorsionaron lo que se llama disciplina en la iglesia y lo que dije hace rato. O sea, porque aquí la actitud de estas personas era, cada día escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, sometieron a juicio el dicho de personas con poder del Espíritu Santo, con milagros, etcétera, con autoridad, pero aún esa autoridad no les fue suficiente como para decir, yo lo voy a razonar, yo lo debo razonar, yo debo de investigar lo que dice las Santas y Sagradas Escrituras. Hay iglesias y personas que yo los he escuchado y que con algunos he platicado, que dicen que cuando una persona peca, ya no hay más esperanza para él, así lo dicen y así lo enseñan, ¿sí? O cuando una persona comete un pecado específico que no es delito federal o de aquí en las autoridades, ya le dicen 10 años fuera de la iglesia, 13 años, 15 fuera de la iglesia. Estos hombres decían, escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y yo les voy a decir algo, solo les dejo espinitas, les voy a dejar espinitas clavadas. Pero si tú vas a las Escrituras, si tú estudias, te va a llevar tiempo, pero estúdialas sin que tengas en mente lo que te dijeron. Haz de cuenta, pudiera ser, ojalá lo logres, que veas las Escrituras y digas, hoy el tema que quiero aprender es respecto de que si se puede comprar los domingos o no, o respecto de lo que dice la gente de que la disciplina en la iglesia. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué se disciplina una persona? Si de verdad, como dicen, ya no hay esperanza para una persona que cayó en algún pecado grave, ya nunca más Dios lo perdona, pero sin que tengas aquí lo que dijeron, ¿sí? Ustedes dirán, ¿por qué eso? Les digo una cosa, eso es lo que yo he hecho desde hace mucho tiempo. O sea, voy a hacer a un lado lo que aprendí. Y yo quiero lo que aprendí de lo que otros entendieron, aclaro, ¿no? Lo que aprendí, lo que otros entendieron. Y tiene que resurgir ese amor por la verdad, pero por lo que está aquí en la Escritura. Por ejemplo, yo he visto en muchos comentarios, de los que yo he visto, en la mayoría, que cuando hablan del libro de Cantares, simplemente el enfoque es que la esposa o el libro es la relación de Cristo con su iglesia. Eso no es cierto. Perdónenme y discúlpenme. Esa interpretación no es correcta. Por eso yo creo que muchos matrimonios caen en adulterios entre los religiosos. ¿Por qué? Porque es un libro que habla de la sexualidad en una libertad preciosa, pero imagínense que un esposo entra a la religión y ahí le enseñan, porque este es lo que les estoy diciendo. O sea, la gente razona lo que otros razonaron o acepta como verdad lo que otros razonaron. ¿Cómo va de repente a construir un poema, aunque no esté hablando de Dios, para su esposa y ponerse muy romántico y ponerse muy abierto hasta en la sexualidad, cuando le dicen, es que este libro no se debe de entender con un pensamiento erótico y sacan de esos temas, ¿no? O sea, entonces la gente, pero eso es lo que otros razonaron, ¿eh? A lo mejor un estudioso sincero, estudió el libro de Cantares y dice, no, pero no, le dio miedo por lo que viene él
viviendo. Y dijo, a ver, bueno, está bien. La esposa se refiere, o el amor intenso que se ve ahí, se refiere al amor de Cristo por su iglesia. Y yo no digo que no se pueda hacer una interpretación de ese tipo, pero en segundo término, porque realmente lo que ahí está diciendo y está hablando es del amor, lo que la Biblia dice, del amor, el romanticismo, romance y sexualidad abierta, al punto de que algunos han renegado y dicho, el libro de Cantares no debe de estar en la Biblia, conformando parte de los 66 libros. ¿Por qué? Por ignorancia, por lo que vienen aprendiendo, porque se razona, o sea, en realidad, en muchos aspectos, y yo lo confieso así, porque también quiero ser humilde, yo en muchos aspectos de mi vida era el resultado de lo que otros pensaban. No es cierto que era lo que yo razonaba realmente en la Escritura. Y yo no quiero que ustedes cometan ese mismo error. Y yo no quiero que cada uno de ustedes sea el resultado de lo que yo pienso. Yo transmito las Escrituras con amor, con sinceridad, pero jamás quiero presentar mi hogar, mis hijos, como el modelo a seguir, mi vida como el modelo a seguir. Si ayer jugué fútbol, ahora resulta que todos van a jugar fútbol el sábado en la tarde. Si yo fui a un viaje, todos van a ir al viaje. Si yo le di 3 abrazos a mi hijo, le van a dar 3 o 4 para que se le parezca a lo que hace el hermano, ¿verdad? No quiero eso. Yo quiero que cada quien razone, que no pierda su raciocinio, ¿sí? Pero obviamente con total sinceridad ante Dios. Repito, este estudio tiene continuidad en la humildad que vamos a hablar de hoy en 8, de hoy en 15. Pero yo no quiero que seamos así. Yo lo fui, yo no razoné muchas cosas. Muchas veces viví con miedo por no razonar las Escrituras y conocerlas. Dentro de mi sinceridad creo que Dios me cuidó. Viví con miedos pensando muchos años que si no hablaba yo en lenguas, porque yo había dicho y escuchado, y busquen prédicas que cuando una persona, dicen ellos, cuando una persona no habla en lenguas, es una persona miserable espiritualmente, no tiene a Dios, no tiene el Espíritu, lo dicen, lo declaran, etcétera. ¿Por qué? Y vives con miedo. ¿Por qué vives con miedo? Porque no conoces las Escrituras, porque no has ido a las Escrituras, y cuando ves las Escrituras, en ellas hallas la libertad. Realmente. 2 textos ahorita vamos a revisar, poderosos, que respaldan todo esto que estoy diciendo, pero aquí lo importante es que yo desearía que cada quien tuviera morando la palabra de Dios en su corazón, pero la palabra verdaderamente de Dios. Me dio pena, y si me está escuchando el predicador que platiqué con él esto, de verdad que ojalá lo mirara por parte de Dios. De veras, yo no soy una persona que busque el mal hacia otros. Yo oro por otros predicadores que a veces hablan mal de mí y que me desean el mal. Yo no les deseo el mal, yo solo deseo que razonen. Platiqué con uno de ellos que me decía, es que Ricardo, es pecado comprar en domingo, y salió el tema, ¿no? Y le decía, bueno, está bien. Me decía, es que hay unos libritos en donde, le digo, ¿libritos? ¿Qué libritos? Hay unos libros que hablan de eso. Le digo, bueno, mira, te sugiero algo. Le dije, vamos a hablar tú y yo acerca del día de reposo, pero vamos a abrir la Escritura. Se acordará que se lo dije. Y primero dijo que sí, luego dijo que no. Entonces, yo no reto a nadie. Es más, si me está escuchando o me va a escuchar este predicador o cualquiera que me escuche, créanme que en mi corazón hay una sinceridad. Y no lucho con ustedes, sino abogo porque la gente razone y luche por tener una identidad única delante de Dios, con su palabra, con su presencia, y vivan un cristianismo libre de mandamientos de hombres, libres de dogmas, libres de cosas que no están en las Escrituras, que crean ataduras, que lastiman familias, que destrozan corazones, que dividen, ¿sí? que llevan a la gente a vivir en miedos, en temores, como en el caso de un servidor, de cuando el hablar en lenguas, porque aquí yo estoy hablando de muchas cosas que viví desde los 15 y 16 años hasta la fecha, y no culpo a nadie, que nadie piense que yo tengo algo contra alguien, porque no lo es así realmente. Mis mejores deseos para las personas de las que he hablado o las que piensan de esta manera, créanme, mis mejores deseos y oración, que Dios les ayude y que les bendiga. Yo he deseado que personas que me critican y que veo que hay un error manifiesto en sus vidas, y aún así de verdad que les deseo mejor. Por algunos he llorado, y no estoy aquí fantaseando aquí en el púlpito, pero yo solo quiero que entiendan que no quiero precisamente armar un debate o cosas así. Simplemente me preocupa no la actitud de los que enseñan, sino la actitud de las personas que son presas y rehenes del no razonamiento, que no les gusta razonar lo que dice las santas
y las Sagradas Escrituras, ¿sí? Aquí aprendimos que estas personas sometían a juicio y a duda e iban a las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso me gustaría que hicieran conmigo. Cuando yo hablé acerca de la corrección a los hijos, que por ahí nos llegaron algunas preguntas acerca de la vara, cada quien debe de ser honesto y no decir, no, es que a mí no me parece. No, espérame, es que si no te parece ese no es problema. Aquí lo importante es que le parezca a Dios y que Dios lo diga y que Dios lo enseñe, ¿sí? Y dije, alguien dice, es que ese hermano dice que le peguemos a los niños. Y yo dije una vez, espérenme, me están calumniando, porque el que dice que les demos vara a los niños no soy yo. Abran las santas y sagradas Escrituras y ustedes normen su criterio. Yo no quiero que traten a sus hijos como yo. Yo quiero que ustedes hagan lo que la Biblia dice o lo que Dios dice, porque aquí, si ustedes se dan cuenta o están entendiendo hasta ahorita, yo estoy dirigiendo el pensamiento de ustedes a un refugio que se llama las Santas y Sagradas Escrituras. Este texto es fundamental, es importante, pero también es importante que entiendan que no por el hecho de decir yo voy a un estudio bíblico donde me enseñan bien, es bueno, pero ¿no te parece que es mejor que tú mismo razones todo lo que dice las Santas y Sagradas Escrituras y que tú encuentres descanso en ello? ¿Sí? Veamos lo que dice la Escritura en Mateo 22:29. Mateo capítulo 22, versículo 29. Esa ignorancia bíblica no es de apenas. Hay gente que con Biblia y leyéndola a diario es ignorante, porque la lee sin humildad, sin temor a Dios, sin ansias de escuchar a Dios. Dice la Escritura en versículo 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, en el contexto no lo voy a leer, está hablando con un par de grupos religiosos, o más bien con los líderes. Pero vean lo que le dice él a los líderes. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Era una pregunta respecto a la resurrección, en donde unos no creían en la resurrección, pero eran estudiosos de la Biblia. O sea, eran conocedores de las Escrituras. O sea, que conociendo no conocían. Creyendo saber, eran ignorantes estos religiosos. Dicen, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. Pero, les dijo, con respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído, escúchenlo bien, no habéis leído. Yo pudiera decir así, pero con respecto a la disciplina en la iglesia, de cuánto tiempo se debe de pasar fuera una persona y cómo tratarla, ¿no habéis leído lo que dice la Escritura? Hay iglesias completas que solo saben cómo disciplinar y no saben ni dónde se encuentra un texto de cómo ayudar a un disciplinado. O digo, menciona el término disciplinado, aunque nosotros no manejamos eso, pero ignoran las Escrituras. ¿Por qué? Porque simplemente a veces somos rehenes de lo que otro, quizás con sinceridad, transmitió. Pero Jesús les dice algo muy sabio, muy penetrante para la reflexión. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído? Qué pregunta. Miren, o sea, esto es tan profundo, este término, que si tú lees en el contexto con quién está hablando con personas, es más, por así decirlo, es como si tuviéramos aquí a personas ya graduados con años de estudio y ya fungiendo en licenciaturas o algo así, y que les digan que si no han leído algo que debieron de haber leído siempre o estudiado, o que se supone ya saben, porque por eso ya se graduaron y por eso ya están fungiendo, ¿sí? Jesús les dice,
pero no habéis leído, y les cita un texto que tanto hemos leído. Los que hemos leído la Biblia se acordarán de este texto. Dice, pero con respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea, si el liderazgo era ignorante, y así están los liderazgos de ahora, o sea, los liderazgos de ahora no les importa amar la Escritura, porque muchas veces no la viven realmente. Hay grupos, y yo he conocido grupos, en donde por el tiempo que se analiza, el predicador venía mal desde hace 5 años antes. Nada más que salió después a relucir que estaba ahí, andaba mal. Y salió a la luz que 5 años antes andaba haciendo muchas cosas. Esos 5 años predicó. Esos 5 años tomó las Santas y Sagradas Escrituras. Esos 5 años enseñó. Y si tuvo personas que solo se bebían lo que decía, en vez de ir a la fuente directa, o sea, mira, ¿por qué aceptas un vaso de agua cuando tú puedes que te traigan un vaso de agua? Cuando tú puedes ir al manantial directo y beber tú mismo, sin ser soberbios, sino con hambre y sed de encontrar algo de parte de Dios. Estaba hablando con las autoridades máximas de los grupos religiosos y les dice: caramba, ¿no habéis leído? O sea, ¿es tanta tu ignorancia? Erráis ignorando las Escrituras, ¿sí? Las Escrituras no debemos de tomarlas como algo para nosotros. Hace rato, y vuelvo a decirlo así, imagínense, yo me he puesto a pensar de esta manera. La iglesia o las iglesias han querido dominar la sexualidad, o sea, se han metido hasta la cama de los matrimonios y la han querido dominar, ¿sí? Yo me he puesto a pensar cómo la mayoría transmiten el libro de Cantares y muchos lo rechazan, pero ahí está en el canon bíblico. Me he puesto a pensar porque a fechas anteriores, bueno, estas son estadísticas de hace como años atrás, en donde se ha dado muchísimo los adulterios en los que se dicen cristianos. Se han dado mucho los adulterios. Y me he puesto a pensar, ¿y no será que la manera de reprimir las cosas sexuales en la propia iglesia, la manera de ver, por ejemplo, si alguien quiere darle un poquito de libertad, porque ahí habla cosas muy abiertas, lean el libro de Cantares o lo ignoran, ¿sí? Lean el libro de Cantares, como tan libremente habla de los pechos de la mujer, habla de sus piernas, que a lo mejor hasta ahorita que lo estoy mencionando ustedes están poniendo rojas o rojos. ¿Por qué? Porque nosotros somos el resultado de los miedos de otros, de las ideas de otros, de lo que desde el púlpito otros han transmitido, sus miedos, sus terrores, pero que no dice la Escritura. ¿Por qué? Porque no somos dados a ir a las Santas y Sagradas Escrituras. Me he puesto a pensar que muchos adulterios pudieran, y esto es algo así imaginario por parte mía, pudieran haberse evitado si la sexualidad se transmitiera con total libertad, como lo dice el libro de Cantares. Total. Pero algunos ni quieren leer ese libro. Ya me imagino cómo estará las personas en su mente en relación a la sexualidad. Muchos adulterios se dan por eso, por las ignorancias, de verdad. Y por eso les digo, esto que estamos hablando es tan importante, ir a las Escrituras, porque yo no puedo aceptar como prohibición algo que la Biblia no me prohíbe. Yo no puedo aceptar como prohibición que alguien venga y me diga: Ricardo, es pecado comprar el domingo. Pues perdóname, no lo puedo aceptar porque yo no lo veo en la Escritura. Y no lo acepto. ¿Por qué? Porque razono. Oye, pero dijo fulano. Pues no sé quién haya dicho. Pero mientras no me digas la Biblia lo dice, no lo acepto. Y no lo puedo aceptar. Y tampoco puedo aceptar que alguien venga y me diga que si no hablo en lenguas soy un pecador, soy un ignorante, soy un poco espiritual. Tampoco. Porque tampoco la Biblia me lo dice, porque ya lo encontré en la Biblia y no me lo dice así. Y todo lo que la Biblia no diga y no me repruebe, yo no lo voy a aceptar como verdad. El libro de Cantares no te menciona en ninguna parte a Dios, y no por eso es algo malo, ¿sí? Tú ves ahí poemas, un amor intenso entre la pareja, como el que debiera de haber con el pasar de los años en las parejas cristianas. Pero ¿cómo lo va a ver si cuando la gente llega a ese libro le dicen: ¿cómo estudiar el libro de Cantares? Y ya le dicen: este es Cristo. Y por ejemplo, yo cuando empecé a leer ese libro, y yo pues luchaba en mi mente y decía: bueno, pero que aquí dice, habla de pechos, aquí habla de estas cosas, y no, pero yo debo pensar, es que
ella es la iglesia, pero en mi mente yo decía, ¿y cómo me imagino a la iglesia, no? O sea, en mi mente inmadura, ¿no? ¿Cómo me la imagino? Y él es Dios, ¿y cómo me imagino a Dios? Y es un batallar leer el libro de Cantares, no porque sea complicado, porque no lo es. Lean el libro de Cantares y acepten tal cual lo que está ahí. Porque si ustedes no aceptan, o sea, yo podría decirte, es que la Biblia dice lo que dice. Y ahí dice y habla del intenso amor sexual que hay ahí, ¿sí? Y ahí habla de la intensidad del romanticismo. Ahí habla de lo que no existe en muchos matrimonios, de verdad. Ahí están los hermanos que nosotros en el ministerio te das cuenta y tienes acceso a muchos matrimonios, particularmente ya gente grande, que todo lo que es romanticismo está apagado. Por eso se van a masturbar, por eso caen en cosas incorrectas, en adulterios, por eso caen en tantas cosas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la que se encargó de apagar lo sexual, lo romántico en la vida, en los hogares, en el seno familiar, ha sido la religión. Simplemente. No hagas esto, no hagas esto otro, eso es pecado, ¿sí? Y allí están muchos. Yo creo que algunos no están de acuerdo conmigo, pero déjenme decirles que no tengo tanto interés en buscar acuerdos con la gente, simplemente en transmitir lo que dice las Santas y Sagradas Escrituras. ¿Cuántas personas no cultivan lo sexual, la belleza física, la desnudez de una mujer? Allí abran el libro de Cantares para que no se espanten conmigo, ni quieran ustedes decir que soy un hereje, porque no lo soy. Realmente simplemente estoy buscando un regreso, estoy buscando un volver que perdimos hace cientos de años. No es hace de las décadas de los 70, no. Eso se ha perdido ya mucho de antes. El arte de razonar, el arte de ver y de ingresar a las Santas y Sagradas Escrituras y aceptar como verdadero lo que está allí adentro de las Escrituras, lo que dicen las Escrituras, aceptarlo como verdad, aceptarlo como cierto y vivirlo para que vivas en libertad en tu alma, en tu ser, ¿sí? Es tener un conocimiento de las Escrituras. Dice Jesús tuvo que sacarles a los estudiosos el sentido verdadero de las Escrituras. ¿Por qué no comprendían las Escrituras? Porque en específico este tipo de personas leían las Escrituras con soberbia, por obtener conocimiento, para funcionar en su liderazgo, para tener algo que decir y estar siendo admirados por los demás. La Biblia así lo señala. Era gente soberbia, no leían la Biblia con humildad, con hambre, con sed, diciéndole a Dios: mi alma tiene sed de ti, espero en ti, algo me hablarás, algo me dirás en relación a esto que no entiendo, que no veo, ¿sí? No tenían eso. Y yo les invito a todos ustedes a que puedan leer la Escritura, aceptar, conocer las Santas Escrituras. Hay muchas ideas que se transmiten desde los púlpitos, como aquella que le mencionan santidad a no tener ni convivencia con tus primos, con las fiestas de tus abuelos, etcétera. Cuando tú miras todas las Escrituras, te das cuenta de que Dios no es así. Pero obviamente, mientras ignores las Escrituras, ¿sí?, ignorarás el poder de Dios también. Aquí erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Vea las Escrituras y acepta como verdad lo que dice la Escritura, ¿sí? Y aquí un pequeño recordatorio a todos los que me están escuchando. Cuando hablamos acerca de la campaña, como dice la Escritura, pareciera en contra de muchos libros como de Spurgeon, de John MacArthur y de muchos libros que hay en los medios cristianos, a los cuales pues yo no me atrevo a juzgar si son de Dios o no son de Dios. Créanme, no voy a hablar eso. Simplemente critiqué no tanto los libros, no abrí un libro aquí para criticarlo, no. Critiqué la actitud de mucha gente que fomenta la lectura de libros por sobre la Biblia, al punto de que hay decenas de iglesias que adoptan como verdad, como dijo Spurgeon, como dijo fulano, como dijo eso es lo que critiqué. Que sus ministerios estén bien o mal, eso no me interesa. Simplemente es la actitud de la gente que toma como verdad todos esos, lo que leen los libros, lo que Michel Sugelén, que sus prédicas, sus dichos, dijo fulano, dijo dijo el otro. A mí me interesa más lo que dice la Escritura, y muchos libros han apartado de la verdad, muchos libros han apartado de la verdad y han sido instrumentos del diablo para apartar de las Escrituras a muchos que se dicen cristianos o que están buscando a Dios. Y ustedes dicen: ¿cómo el diablo utilizó eso? Sí, no por los libros en sí, sino por la actitud de la gente.
que abrazó. Ya les dije, yo he llegado a lugares en donde se me ha retado y me ha dicho, usted dijo que Dios ama al pecador. Y me dicen, es que yo aprendí esto, es que eso no es correcto, es que eso no es cierto. Y por ahí me sacan un texto medio escaso y retorcido, porque no conocen las escrituras. Yerran, o yo les podría decir, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Qué acaso no habéis leído el libro de Oseas, en donde a la mujer adúltera y Dios da una parábola, una figura, en donde dice, ve y ama a una mujer adúltera como el amor de Dios por el pueblo de Israel? O sea, de que Dios ama al pecador, lo ama, lo tiene con vida. Pero ¿en cuántos lugares? No es que Dios no ama al pecador, es que Dios no ama al pecador y no necesitan ahí estarse defendiendo. Es que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado y todo ese tipo de cosas. Miren, el que Dios ama a los humanos es una verdad aunque sean pecadores, y los ama mucho. Y me encontré a muchas personas, ahí está Constantino, que vio cómo me retaban, cómo me decían que no es cierto, que usted está mal, usted es, que soy un hereje. Porque dije que Dios ama al pecador. Hoy por hoy lo puedo decir, que Dios ama a los pecadores. Y su amor es grande. Y ese amor es el que al final de sus días, cuando ya van acerca de la muerte o cuando ocurre una cosa que Dios utiliza para que se vuelvan a Dios, los quebranta. Porque dice la Escritura, su benignidad nos guía al arrepentimiento. La verdadera esencia del arrepentimiento es entender lo bueno que Dios ha sido conmigo, y eso me lleva al arrepentimiento. No son las reprensiones y miedos del infierno, ¿sí? Pero hablar de Biblia es hablar de todo esto. Hablar de Biblia es aceptar como tal la Escritura, ¿sí? Una vez un hombre recomendó la lectura de la Escritura así, miren, sin comentarios. Admito que yo sí leo comentarios, o sea, comentarios de diccionarios, ¿sí? Pero sin cosas atrás aquí agregadas, ¿sí? Así que las recibas como tal y te humilles ante Dios y le pidas que Él hable a tu corazón. Solamente con todo esto lo que quiero es ayudar, aunque no lo parezca, porque yo sé que para muchos me van a ver así como que criticón, como enemigo, ¿por qué juzgas? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero pues no tengo esa intención. Dios conoce las intenciones de cada corazón y Él los porqués. Así que yo simplemente les digo, hay un problema con no ir directamente a las Santas Escrituras. Una vez vi a una persona, amigo mío o querido mío, y que estaba estudiando unas hojas y me las dio. Y le dije, ¿por qué estudias esto? Y dice, pues porque me lo dieron ahí donde voy. Lo leí un poco y le dije, pero ¿por qué no mejor estudias las Escrituras? Y la idea que les han metido, no, es que hay otros más capaces para interpretar las Escrituras, nosotros no tenemos tanta capacidad, hay maestros, hay pastores, pero déjenme decirles que vivimos en un tiempo como en el de Jesús, en donde los propios líderes ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. Y Jesús tuvo que venir a enseñarles el verdadero sentido de las Santas y Sagradas Escrituras y recordarle lo que decían las Escrituras para sustentar que sí había resurrección y que íbamos a resucitar. Y dijo, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Pero la ignorancia es tremenda, ¿sí? Entonces, ojalá, puse algunos ejemplos de lo que es la ignorancia. Y continúo y no termino de decir que yo creo que muchos matrimonios que se fueran a las Escrituras, se empaparan de las Escrituras, pudieran tener libertad y dejar de pensar que son obscenos en la sexualidad por ser libres ahí de expresar la belleza de su esposa, su desnudez y lo sexual y lo romántico. ¿No será que muchos líderes han sido responsables por su mala interpretación bíblica de tantos adulterios en donde no se disfruta a la mujer en todas sus formas, romance, etcétera? Bueno, en todo lo que habla el libro de Cantares, por siempre decir a la gente es la relación de Cristo y su iglesia. Entonces, ¿dónde vas a darle una instrucción bíblica a un matrimonio para que puedan disfrutarse a sí mismos y amarse, pero en ese romanticismo que el marido en algún momento dado, como un poema de los que ahí se lo pueda dirigir a su esposa con mucho amor y libertad, con mucho cariño? ¿Cuándo? Porque se cierran las puertas a verdades que finalmente son útiles cada día para vivir. La sexualidad, el romanticismo, o sea, no serán los culpables de tantos divorcios, por cuanto no se pudo encontrar
el deleite sexual y romántico allí, pero con libertad, total libertad. No un besito y un abracito, sino en todo su esplendor, porque la interpretación es más enfocado a otras cosas, y los que se van más al extremo han dicho que el libro de Cantares no debe de estar en el canon bíblico, pero está. ¿Saben por qué está? Por misericordia de Dios y para libertad de aquellos que no queremos yugos de hombres y que queremos vivir delante de la presencia de Dios. Bien, como debe de ser. Último texto y nos vamos. Último texto que se encuentra, que es simplemente es puntualizar, es Juan 5, capítulo 39, puntualizar. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 37, me equivoqué, 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. A ver, vuelve Jesús a hablar con los religiosos del tiempo. Y esa es la queja de antes y de ahora, porque nosotros así lo queremos y lo aceptamos. Porque aceptamos como verdad las frases, los dichos y las imposiciones de un líder, a veces con mala intención, a veces con buena intención. Yo no dudo de aquellos que con buena intención den instrucciones, como algunos predicadores que con buena intención dicen que es pecado comprar el domingo, pero realmente no lo es así, pero es buena la intención, quiero pensar. Otros con muy mala intención oprimen y se aprovechan de la fe de la gente. Pero aquí Jesús está hablando de esa constante en la humanidad, de ese vicio, pudiera decir yo, es un vicio de no razonar o de no conocer las Escrituras, de no decir es que aquí yo veo esto y yo lo razono, ¿sí? No lo razones como yo lo razoné, porque hay unas cosas que a lo mejor yo las razono o el predicador las razona de una manera y tú puedes encontrarle otro sentido correcto, ¿verdad? Me refiero a cosas que no tienen que ver con pecados obvios o claros, ¿no? Pero dice aquí, ni tenéis su palabra morando en vosotros. O sea, qué tremendo, qué triste. Pero bueno, sí lo entiendo, ¿no? Porque eran religiosos que no tenían la palabra morando en sus corazones, porque tenían la actitud que voy a hablar de hoy en 8, esa actitud de que leían por aprender, por saber, por conocer, por destacar, por tener un lugar prominente y el bien decir de las demás personas. Esas eran sus intenciones. Entonces, al leer, les estaba velada la verdad, lo correcto, porque no había un corazón recto, porque para leer la Biblia debe de haber sinceridad y debe de haber rectitud. Entonces, qué paradoja. Los que enseñaban en los púlpitos de aquel tiempo ignoraban las Escrituras de acuerdo al dicho de Cristo, no conocían las Escrituras y no tenían la palabra de Dios morando en sus corazones. Qué tremendo, ¿sí? Pero bueno, para el punto, lo que debemos nosotros de hacer es ir a las Escrituras. A ver, hermanas y hermanos, ¿quieren reactivar y reencender su vida romántica y sexual? Abran el libro de Cantares. Olvídense de qué es la relación de Cristo con su iglesia y que quede claro que simple y sencillamente es la vida íntima expuesta en un libro. Por eso causó el susto de la gente y dicen, no, esto no debe de estar aquí en la Escritura. Pero está y es lo hermoso. Está y es lo bonito por parte de Dios para nosotros, ¿sí? Entonces, cuando tú vas a las Escrituras directamente, hallas un manantial de vida. A lo mejor vas a hallar cosas en donde no coincidas conmigo, me refiero a los hermanos, la iglesia, mientras no sean herejías y pecados así claros, pero no hay problema, no pasa nada. Pero tú estás creando tu propia identidad. No eres un perico que repite lo que he dicho yo.
No vas y pegas a tu hijo porque yo lo dije. No vas y haces esto porque yo lo dije. Sino lo haces porque así Dios te lo ha mostrado en la Escritura, ¿sí? Y lo confirmaste en la Escritura. Dice aquí, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí el texto está un poco confuso, pero realmente por otras 5 traducciones que leí, el sentido correcto es que la gente de aquel tiempo escudriñaba las Escrituras o leía las Escrituras, ¿sí? Decía. Pero Jesús les dice, ustedes estudian las Escrituras y ellas dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, en otras palabras, era como un reproche de Jesús. Tú dices que estudias las Escrituras, pero no es así, eso no es cierto. Tú dices que conoces las Escrituras, pero no es cierto, porque ellas dan testimonio de mí y tú no quieres venir a mí. Así que no estudias como debe de ser. Entonces, otra vez Jesús reprochando al liderazgo su ignorancia de la Biblia. ¿Sí? No digas, es que yo no ignoro la Biblia porque todos los domingos, martes y miércoles voy a un estudio bíblico. No, eso está bien. Si es una iglesia sana, adelante, escúchalo. Pero tú crea tu propia identidad. No pierdas tu originalidad como persona. Tú ve a las Escrituras, norma tu criterio, conoce. Y repito, no es retar a nadie, no es retar al predicador, es buscar tu propia identidad, tu propio camino. Y lo vuelvo a repetir, lo diré muchas veces. Tú tienes que construir tu propio camino sin perder tu identidad. Y si mucha gente hiciera eso, no sería presa de tantas cosas o de tantas cosas e instrucciones que dan en las religiones, en donde la gente lo hace por sinceridad y hace tonterías, porque los he visto hacer tonterías. Muchas tonterías, muchas cosas ilógicas, muchas cosas que no vienen en las Santas y Sagradas Escrituras, que derivan en destrucciones familiares, que derivan en amargar hijos, que derivan en que vivas o presentes ante la sociedad un Dios que no es Dios realmente. Me estaba acordando con una persona conocida de cosas que en algún momento yo hice antes y lo confieso. O sea, no fue un delito ni nada, pero fueron cosas que al final de cuentas dices, pues qué tontería, ¿no? Realmente fue una tontería lo que yo hice. Hablo de muchos años atrás por sinceramente creer cosas. Y lo digo así con esa pues tranquilidad, porque la verdad, si yo lo acepto, creo que cada quien podemos y debemos aceptar cosas que se hacen no razonando, sino simplemente porque él dijo, porque alguien dijo, porque así es, porque así son las instrucciones, esa instrucción se dio. No es así. Si va en contra de lo lógico y de lo racional, pues no lo hagas. Lo hermoso de todo esto es que Dios nos dejó las Escrituras. Mi vida sería un total fracaso. Mi vida sería, hablo de la mía, mi vida sería una vida derrotada, fracasada, ya lo dije, si no hubiese ido a las Escrituras oportunamente. Porque hay tantas cosas que sinceramente escuché. Yo he dado testimonio, ahí están los temas de la familia, que cuando yo me acuerdo que aquí en el centro no quise ayudar a mi esposa, de verdad, a cargar al niño, ahí está. O sea, no me da pena decirlo porque, y yo no sé por qué a muchos se les señalan sus errores y les da coraje o se sienten ofendidos cuando se te señala una cosa y no lo aceptas, porque tan fácil es aceptar y cambiar o reflexionar. No me da pena decirlo, tampoco soy un cínico, porque ya cambié. De hace muchos años, porque yo había escuchado que el hombre mandaba y que el hombre... Y eso no era de la Biblia, eso era del machismo religioso y de nuestros antecesores, que así nos enseñan que la mujer tiene que nada más ella lavar y hacer esto y aquello y que se callar la boca, casi caminar atrás de mí. Y uno contento porque estás poniendo en orden tu casa, tienes en orden tu casa, ¿sí?
Yo me acuerdo, mi hija Isme creo que no está amargada conmigo porque ayer me dio un beso, o la semana pasada me dio un besito. Pero acá en el centro, aquí está mi hija, ahorita gracias a Dios pues transmitiendo, Dios ha tocado su corazón. Pero yo tenía ese pensamiento que no estaba en la Biblia, escúchenlo. ¿Por qué la urgencia de entender lo que dice la Biblia? Yo me acuerdo que estaba en el centro y por lo que yo había escuchado de que la mujer, en términos generales yo escuché que la mujer era alguien inferior al hombre y que todas las cosas que fuera a hacer Dios las iba a hacer por y con el hombre y que ella tenía que estar callada, así, eso es lo que yo entendía, ¿sí? Porque no había leído toda la escritura exactamente como debe de ser. Y me acuerdo que íbamos en el centro y ella me pidió cargar a mi hija Isme, aquí está. Y yo lo di de testimonio cuando hablamos de la familia. Y yo no lo quise hacer porque yo pensaba que perdía mi cristianismo. En serio se los digo, escúchenlo, para que vean todo lo que uno no razona. Por eso hace rato dije que uno hace tonterías. Esas son tonterías, hermanos. Y lo digo hacia mí, por si alguien dice, ay, ¿por qué dijiste que es pecado comprar? Si yo creo que es pecado comprar y piensas que te estoy atacando, no te estoy atacando. Yo estoy hablando también de mí y me da vergüenza también lo que yo pensaba, así como me da vergüenza muchos que piensan y caen en lo ilógico, el ejemplo tanto que he puesto de una persona que tenía hambre, mandó a comprar jamón y queso y no quisieron comprarle y no había nada que comer. ¿Por qué? Porque no se compra. Eso es ilógico, eso es tonto. Así como lo mío, ¿no? Que estoy caminando y mi esposa va cargando, o sea, yo pierdo. Yo sentía, hablo de mí, hermanos, en verdad, o sea, y si me quieren seguir aceptando como predicador suyo, aquí estoy, y si no, pues no hay problema. Yo sé que Dios ha renovado en eso y en muchas áreas mi mente, pero la libertad ha venido con la Escritura. Y lo dije la vez pasada, en 2 veces lo dije, y créanme que no guardo rencor ante nadie, pero me hubiera gustado nunca haber conocido ninguna religión. Me hubiera gustado tener ese conocimiento limpio de que Diosito es bueno y que tengo que ser bueno con mis semejantes y se acabó. Pero empiezas a conocer a la religión, las lenguas, que hablar en lenguas, que esto, que las sanidades pero en un contexto incorrecto, los gritos, las manifestaciones del espíritu de gente que se tira ahí, que está casi ladrando y cosas de ese tipo y que todo eso te empieza a moldear, a hacer ver un Dios diferente, ¿verdad? Pero a la vez dije también, como contradiciéndome, pues qué bueno que lo conocí, porque eso me llevó a una ruta que se llama la Biblia, en donde aquí Dios me devolvió mi sentido común y mi razón. Y realmente esa es la invitación a todos. La Biblia nunca dice ni sostiene que yo deba de ser así. Y yo me hago responsable y el egoísta y el que asumió las consecuencias al respecto fui yo. Y en su momento los reclamos de mi hija también, ya mayor. Aquí estoy, de verdad. Así que si alguien que mencioné ahorita, algún predicador, piensa usted que le estoy atacando, no, es como unirme a usted, pero como invitándole a decir Dios, pero cada cosa que a veces hacemos que no es correcta porque no viene en la Biblia. Y si me escuchó alguien que interpreta el libro de Cantares diferente y que dice, ese es un libro lujurioso, ese es un libro erótico, ese se equivocaron en ponerlo en la Biblia, yo por eso no lo leo, etcétera, yo solamente le invito a razonar. Le invito a que no dañemos a las gentes que vienen con sinceridad y que están dispuestos a hacer muchas cosas que nosotros como predicadores les pedimos, pero que no caigamos en lo ilógico o en lo que no está en la Escritura realmente. Sí, vamos a dar gracias a Dios para ya despedirnos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra y por las santas y sagradas Escrituras. Ayúdanos, bendícenos. Que tu Espíritu Santo dirija nuestros pasos a la verdad. Dijiste que Él nos guiaría a toda la verdad. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Si Dios quiere, de hoy en 8, de hoy en 15, estaremos pendientes aquí, lo digo por mí, pero yo daré continuidad a estos estudios que estoy, o a estas reflexiones
que estoy dando. Y deseo que cada quien halle una libertad y una comunión con Dios y con su palabra basada en lo que Él dice, sin faltar respeto a las gentes que con sinceridad puedan decir u opinar al respecto de las cosas de Dios, que eso es muy bueno y que yo sí creo que hay gente muy, muy sincera, pero que al final pues nosotros tenemos que ir a las Escrituras, pero como dice la Escritura, sin estar utilizando intermedios e intérpretes, porque si no da lo mismo. Si tú vas a estudiar la Biblia en base a lo que dice Spurgeon de los Salmos, o sea, lo que él opina de los Salmos, pues ya estás mal. No Spurgeon, sino tú. Si vas a leer el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en base a lo que dijo John MacArthur, estás mal. Él no está mal, él está razonando. Tú estás mal, tú razona, tú estúdialo, ¿sí? Si vas a leer lo que es el día de reposo en base a lo que dicen los tantos judíos, que se dicen judíos ahora, son más mexicanotes que nada, pero dicen que son judíos. Y si vas a leer en base a lo que ellos dicen, pues estás mal. Lee lo que dice la Biblia. Ellos están leyendo lo que entienden, pero lee lo que dice la Biblia. Dios les bendiga a todos.